Bienvenidos, queridos cibernéticos, a su programa Entérese en YouTube. El tema en esta oportunidad es el medio ambiente, lo que otros llaman el calentamiento global. Algo que cada día se ha hecho más importante y que hasta cierto punto crea cierto temor con vista al futuro. En París, hace apenas una semana, se reunieron 195 países para tratar este tema y llegaron a un acuerdo, el cual se supone que lleva algún tiempo el irlo desarrollando. Nosotros, y cuando digo nosotros, digo nuestro invitado de hoy, Orlando Chirino, el profesor Orlando Chirino, investigador científico que muchos lo vieron cuando hacíamos nuestros programas en el canal 17 a las 6 de la tarde bajo el mismo nombre de Entérese. Pues bien, hace 8 años, este mismo programa sobre el medio ambiente, sobre el calentamiento global, se hizo y el que acogió los informes del profesor Chirino aprendió lo que iba a pasar. Y el que no, pues hoy se lo vamos a repetir en el año 2016. Bienvenido a nuestro programa, profesor Chirino. Muchas gracias y muy buenas tardes. ¿Está realmente, profesor Chirino, cambiando nuestro medio ambiente? Está cambiando, hay cambios y es importante que se haga este programa porque hay cierta desinformación en el público y lo que vamos a hacer hoy aquí es definir, es muy importante definir las palabras, entender los conceptos para que las personas sepan lo que está pasando. Si uno sigue las noticias, uno tiene que darse cuenta que el clima está cambiando. Hace rato, como bien usted ha dicho, nosotros venimos hablando sobre eso. Estamos viendo cómo hay lluvias donde antes no las había, cómo hay huracanes donde no los había, donde había huracanes ya no los hay. Estamos viendo cómo hay inviernos intensos, pero también hay veranos muy intensos y estamos viendo en los reportes de la radio y la televisión las estadísticas. Por ejemplo, hace un rato busqué en la televisión y estaba viendo un noticiero y estaban hablando de que en los últimos 30 años ha hecho más calor en nuestro planeta que en los últimos 2000 años. O sea, ¿y cómo es que saben esto? Lo saben porque han consultado crónicas del pasado, pero también han analizado los anillos en los árboles y los sedimentos que hay en el mar también. O sea, en estos últimos 30 años en todo el planeta ha hecho más calor que en los 2000 años anteriores. O sea, y esto es información que viene de muchos países del mundo, no solamente de los Estados Unidos, para que aquellos críticos no empiecen a decir que es solamente de aquí, que es algo que se ha preparado. No, no. Esa información que yo estoy diciendo ha venido no solamente de Estados Unidos, sino ha venido de Rusia, de Japón, de Corea del Sur, de Australia, de Indonesia, que todo el análisis muestra que han sido los 30 años más calientes en el último periodo de 2000 años de historia humana. Así que hay cambios en el clima. Y si no me equivoco, eso mismo lo dijo usted hace 8 años. Hace 8 años ya habían salido algunas estadísticas. Y hace 8 años yo también había hablado de las estadísticas que salían, por ejemplo, de Australia, donde cada año hacía más calor. Pero eso lo vemos aquí mismo también, en nuestro país. Intensos inviernos, pero también intensos veranos. Hay otro problemita ahora, que cada vez que se habla de esto, se habla del calentamiento global. Y nos hace la idea, por lo menos, que es la misma cosa. Es la misma cosa el calentamiento global que el cambio climático. No, son cosas diferentes y es importante aclarar esos conceptos, porque hay mucha confusión en cuanto a esto. O sea, calentamiento global es una cosa, cambio climático es otra. Cambio climático es lo que yo acabo de mencionar. Los distintos fenómenos meteorológicos que aparecen en un lado, desaparecen, vuelven a aparecer. Este es el cambio climático, que es el cambio en el clima de una región, que es diferente. Calentamiento global es distinto. Calentamiento global es solamente aumento de la temperatura. Ya lo dice la palabra, calentamiento.
aumento en la temperatura. Cambio climático es el cambio en el clima como consecuencia de ese calentamiento, y es un cambio no solamente en la temperatura, el cambio climático, sino es un cambio en la presión atmosférica, un cambio que hay en los distintos fenómenos meteorológicos. Así que no es lo mismo. La temperatura, lo que es el cambio climático es una cosa, y lo que es el calentamiento global es otra cosa diferente. Y en aquella época usted habló también mucho de la capa de ozono. Bueno, eso es uno de los problemas a los cuales se atribuye el calentamiento global, porque como vamos a ver en este programa, el calentamiento global se le atribuye a muchas causas. Y hay quien está de acuerdo, hay quien no está de acuerdo. Se ha convertido hace mucho tiempo en una cuestión política. Yo a veces lo he dicho en forma de chiste, pero es serio también, que si el vicepresidente Al Gore hubiera escrito un libro sobre el enfriamiento global, entonces todo el mundo que está ahora en contra del calentamiento global serían los furibundos defensores del calentamiento, porque todo era ir en contra de Gore, que escribió un libro sobre eso. Pero se le ocurrió escribir un libro sobre el calentamiento. Si lo hubiera escrito sobre el enfriamiento, ahora todo el mundo estaría a favor del calentamiento, porque es que el problema es que la gente muchas veces se deja guiar por las emociones y no razona. A mí no me importa que Gore haya escrito un libro sobre una cosa y sobre la otra. A mí lo que me importa son los hechos, y ese es el problema que existe, de que son hechos. La cuestión de la capa de ozono es un hecho, eso no se puede discutir. O sea, los hechos están ahí para que todo el mundo lo sepa. Ha habido una pérdida del ozono en capas altas de la atmósfera, que ha permitido que los rayos ultravioletas del sol penetren más que antes en la Tierra. Y eso viene desde hace tiempo, lo hemos hablado en nuestros programas. De hecho, en uno de nuestros programas dijimos en aquel tiempo que la capa de ozono podría volver a su nivel normal en 50 años. O sea, quiere decir que falta 40 años, porque eso, si lo dijimos hace 10 años, falta 40 años para que eso ocurra. Así que eso es una de las tantas causas. Bueno, seguimos adelante. Y ese otro fenómeno que se habla, el efecto invernadero. ¿En qué consiste ese efecto invernadero? Eso es otra cosa diferente también. O sea, no es lo mismo calentamiento global que cambio climático, y no es lo mismo tampoco que efecto invernadero, aunque se relacionan. El efecto invernadero es simplemente la cantidad de gases que rodean nuestro planeta, que impiden que parte del calor escape. Por ejemplo, es muy sencillo. Nuestro planeta está rodeado de gases, fundamentalmente nitrógeno. Hay muchos otros gases también, entre los cuales están el dióxido de carbono, el metano, etcétera, etcétera. Nuestro planeta tiene una cantidad de gases. Cuando la luz del sol llega y calienta la superficie del planeta, eso incluye la tierra y los mares, ese calor es devuelto de nuevo por la tierra en una forma de radiación. Parte del calor escapa de nuevo al espacio, pero los gases que conforman nuestro planeta aguantan parte de ese calor, lo atrapan, no lo dejan escapar, y es como si lo enviaran de nuevo hacia la superficie. Ese es el efecto invernadero, el proceso mediante el cual los gases de un planeta cualquiera, porque eso no solamente pasa aquí, atrapan el calor y lo devuelven de nuevo al planeta. Entonces, es el efecto invernadero el que permite la vida sobre la Tierra. Porque si no hubiera efecto invernadero, las temperaturas serían extremadamente calientes o extremadamente frías, como en la Luna, por ejemplo, que no tiene casi atmósfera. Por tanto, no tiene casi un efecto invernadero, y por eso en la Luna no hay vida como la conocemos, como tampoco la hay en otros planetas del sistema solar, ninguno hasta este momento. Vida como la conocemos. Entonces, eso es lo que ocurre, y ese es el efecto invernadero. Así que efecto invernadero es una cosa que lo hay en todos los planetas, cometas y satélites. En unos casi no existe. En la Tierra existe el apropiado para que haya la temperatura que permite la vida. ¿Qué efecto se produce para que haya el cambio de clima? ¿Qué factores? ¿Qué intervienen en el cambio de clima? Muchos factores. Y ahí es donde está la parte que muchas veces, como dije anteriormente, la gente
no piensa en estas cosas y solamente piensa en un librito que escribió uno o en lo que dijo el otro. No. Hay muchos factores que influyen en el cambio climático. Ya mencionamos uno, que es la capa de ozono, que eso permite que haya más rayos ultravioletas. Pero también hay otros factores, por ejemplo, ¿y cuáles son esos otros factores que producen el cambio climático? Bueno, ¿qué pasa con la actividad solar? A veces el sol está más activo. El sol sigue un ciclo de 11 años. Y en esos 11 años hay un ciclo que es pico, máximo, un ciclo, parte del ciclo que es mínimo. En la parte del ciclo que es máximo, el sol tiene una enorme cantidad de explosiones. Es normal en su superficie. Y puede ser que eso aumente un poco la radiación solar. Puede ser. Pero también hay otras cosas que influyen en el cambio climático. Por ejemplo, el fenómeno del Niño, que hoy en día se le llama, que cuando nosotros hicimos aquel programa no se llamaba así. Hoy en día se le llama Enos, que es el Niño y la oscilación cíclica, o la oscilación de la temperatura atmosférica. Es el Niño, que es un cambio en la temperatura de los mares, y lo que es el fenómeno que se conoce como oscilación duodecadal del Pacífico. Se le llamaba en esta época, ahora se dice oscilación, es una oscilación cíclica, y entonces esto es cambio de presión atmosférica. Esto es otra cosa también que influye en el cambio climático. Y desde luego, okay, donde está ahora el problema y la discusión y la polémica es en qué es lo que el hombre ha producido y lo que el hombre no ha producido. Estos factores anteriores son factores naturales. Pero entonces, ¿qué pasa? El problema se forma ahí ahora, que es que las grandes industrias, la cantidad de automóviles, todo eso está mandando a la atmósfera de la Tierra una cantidad de gases contaminantes que aumentan el efecto invernadero. Pero hay otras características que tiene nuestro planeta que no se mencionan y que es muy importante que se conozcan, porque la gente no habla de eso. Y es los ciclos de Milankovitch, que fue un serbio, un matemático serbio que le gustaban mucho estas cuestiones del clima y lo estudió a profundidad. Y es que la Tierra tiene varios movimientos, sobre todo un movimiento oscilatorio del eje de rotación, que demora 41.000 años. La Tierra tiene un movimiento que va desde los 22 grados hasta los 25 grados. Ahora estamos en el 23.5 que aprendíamos en la escuela. Pero es que esta es una oscilación de 41.000 años. Y esta oscilación en el eje de rotación, más un movimiento que se llama precesión y otros movimientos en la órbita de la Tierra, esto también produce cambios en el clima y produce calentamiento. Porque, y esto es extremadamente importante, estos ciclos de calentamiento y de enfriamiento han existido siempre. Por ejemplo, hubo una era glacial hace 10.000 años que terminaría hace 8.000 años más o menos. Para que los hielos se derritieran y el nivel de los mares subiera, entonces tuvo que haber un calentamiento global. Y hace 10.000 años no había industrias, no había automóviles, no había nada de eso. Entonces uno también tiene que cuestionar cuánto produce el hombre, pero cuánto se produce por ciclos del planeta. Y nuestro planeta ha pasado siempre por ciclos. De hecho, hay algunos científicos que dicen que estamos ahora en el medio de dos eras glaciales. O sea, de que aunque hay un calentamiento global, vamos a ver un enfriamiento global próximamente. Pero estos son ciclos largos. Estos no son ciclos de semanas, de meses, de años. Son ciclos mucho más largos. Y se insiste mucho que en este mismo instante está el problema del Niño. Y por eso ha habido todos estos cambios tan rápidos del frío, el calor, la lluvia, todo este fenómeno que ha habido últimamente. Sí, el fenómeno del Enos, que es el Niño y la oscilación de las presiones atmosféricas, es un fenómeno que en estos momentos, en el año 2016 y en este mes de enero que estamos haciendo este programa, esto ha aumentado enormemente. ¿Y qué es lo que esto ha producido? Una enorme cantidad de lluvias, las nevadas intensas que se han producido en el norte de los Estados Unidos, nevadas intensas en Europa, pero un calor, y ahí es donde volvemos otra vez,
un calor que está rompiendo récords en el hemisferio sur. El otro día Argentina, donde ahora es verano, porque recuerden que las estaciones son opuestas, Argentina reportó los calores más intensos en su historia. Así que fíjense, porque muchas veces las personas que hablan de esto dicen, porque ¿cómo va a haber un calentamiento global con estas nevadas? Sí, pero es que Estados Unidos no es el mundo. Por favor, la gente tiene que abrir un poco la mente y pensar antes de hablar tonterías. Porque es verdad, ha habido un invierno intenso, pero Argentina ha roto récords. Australia está rompiendo récords ahora de calor. Aquí ahora, en este momento estamos hablando, está haciendo un tremendo calor en Australia y en Argentina. O sea, se están rompiendo récords en el calor en esos lugares del mundo. Y ese es el fenómeno del Niño, que precisamente es el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico de la parte del este. Y esa es la parte que toca Sudamérica, pero que se traduce por tremendos fríos en el hemisferio norte por el calentamiento del agua de los mares, la evaporación, la enorme cantidad de nubes que se forman, que son empujadas hacia el norte por corrientes superiores, y cuando llegan al norte, que es el invierno, se congela todo eso, y lo que cae entonces toda esta nieve que estamos viendo. Así que fíjense la diferencia que hay. Este es el gran problema del Niño, que se ha agudizado, como los científicos habían predicho, en estos 2 meses. Todavía quedan 3 o 4 meses más, pero estos son los 2 meses más fuertes, enero y febrero, que ha habido penetraciones del mar como nunca antes en muchos lugares del mundo. Miami Beach. Bueno, en la misma playa, por ejemplo, muchas personas todavía no saben que hay 70 bombas de agua, enormes bombas de agua instaladas en la playa, porque cada vez que la marea sube más de lo que se supone que la marea suba, cuando se da cierta conjunción entre lo que es el sol, la tierra y la luna, el agua entra por los tragantes a la playa. Yo viví en la playa 15 años, esto nunca pasaba cuando yo estaba allá. Y esto es que el nivel de agua de los océanos ha ido subiendo lentamente. Y entonces... ¿Se ha ido subiendo por derretimiento de los polos? Por derretimiento de los polos. Y también porque el calentamiento global, recuerde que cuando hay calor, las sustancias se expanden. Y el agua se expande un poquito. Entonces, el alcalde de Miami Beach hizo parte de su plataforma política, ahora y salió electo otra vez, la instalación de más bombas de agua, porque sabe la importancia que esto tiene. ¿Sí? Vamos, porque el tiempo se nos corre y hay un tema que no quiero, es el más importante para mí de todo. ¿Qué intereses se han creado alrededor de todo esto? Bueno, hay grandes intereses, como siempre. Ustedes saben, nosotros hemos hablado en otros programas aquí de los grandes intereses, y siempre hay grandes intereses. Entonces, por una parte están los científicos que dicen que el calentamiento global es producido por las emisiones. Y por otra parte están científicos que dicen que no hay emisiones. Entonces usted oye por ahí en programas de radio, dependiendo a quién defienden, ¿no?, que los científicos que dicen que hay emisiones, pues son científicos que se han vendido a los gobiernos para que estos gobiernos ataquen las compañías petroleras, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí sale otra vez el señor Al Gore, y entonces ahí se le unen la mayoría de los demócratas, porque se convierte en una cuestión política. Pero yo le diría también a toda esta gente, yo le digo, bueno, de la misma manera que ustedes dicen que los científicos se han vendido a grandes intereses que apoyan el calentamiento, bueno, aquellos científicos que no lo apoyan, que van en contra del calentamiento, quizás algunos de ellos se han vendido también a las compañías petroleras, que son a las que no les conviene que uno esté hablando de esto. Son unos intereses tan grandes, exacto, de un lado y del otro, exacto, que cualquiera de ellos puede ser el que está influenciando más en lo que es la opinión pública, que es lo que en definitiva le interesa. La opinión pública, porque nosotros con datos, y ya lo hemos hecho aquí en este programa, hemos dicho lo que está ocurriendo. Pero de la misma manera que yo personalmente creo que hay contribución humana, creo que es más que la contribución humana que puede haber ciclos por donde pasa la Tierra, ciclos que han ocurrido por milenios, milenios y milenios y milenios, porque el planeta ha pasado por muchísimas eras glaciales, muchísimos periodos de calentamiento global y de enfriamiento global. El último periodo, que terminó hace 8.000 a 10.000 años, antes de esto que estábamos en la era glacial, los hielos llegaban hasta la mitad de los Estados Unidos. Esos hielos empezaron a derretirse, los mares subieron,
Y hoy estamos aquí, que quizás estemos, como algunos científicos dicen, entre dos periodos glaciales. Si es así, podemos ver un calentamiento global por un tiempo y después entonces nos enfrentaremos a un enfriamiento global que se puede ser mucho peor que el calentamiento. Entonces, pero eso todavía hay que verlo. Pero la Tierra siempre ha pasado por esto. Pero profesor, saca a la gente, porque la gente se asusta. Eso dura miles de años en producirse ese cambio. Esto eso no no es es- que mañana, pasado no. mañana, la Florida se va a inundar, se va a acabar. Vamos a decir que algunos de estos cambios son más rápidos que otros. Algunos son cambios de décadas. Porque esta cuestión de la subida de los mares en la playa, esto hace 20 o 30 años no pasaba. Entonces ahora se mete siempre que hay marea alta, más de lo común, entra por los tragantes. ¿Ok? Así que eso está ocurriendo. El otro día vimos en la misma ciudad de La Habana el agua inundando la ciudad, y que nunca en un periodo de 6 días había habido 2 inundaciones, 2 penetraciones tremendas, porque estas penetraciones han habido, pero no una que ocurrió y la otra en 6 días, y la ciudad inundada, islas enteras. Hay una isla ahí que está en el Pacífico panameño, que en esa isla lo único que son las casas que están paradas porque el agua las rodea completa, y muchas islas que hemos hablado en otros programas en el Pacífico, que cuando hay marea alta se inunda la isla entera también. Así que ¿Usted cree que en el minuto que nos queda, en la Florida, en los próximos 25 o 30 años, dicen que se va a inundar completa? no, la Florida no creo que se va a inundar completa. Lo que sí creo es que vamos a ver más penetraciones en diferentes lugares, porque ya el otro día también hubo una penetración en Fort Lauderdale, eso no era común tampoco. Vamos a ver más penetraciones en zonas costeras en todo el mundo, pero no que la Florida vaya a llenarse de agua. No, esto no es una cosa en el futuro. Lamentablemente, mis queridos televidentes, no, mis queridos amigos cibernéticos, el tiempo es inexorable. Le damos las más expresivas gracias al profesor Orlando Chirino, que muy pronto lo tendremos aquí nuevamente.